Bienvenidos, bienvenidas al ciclo de conferencias El Barón y la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Muchas gracias por atender esta nueva conferencia del ciclo que llevamos ya, con esta va a ser la 7ª conferencia del ciclo que hemos organizado este año en homenaje al Barón Thyssen-Bornemisza, Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza, del que celebramos el centenario este año. Y en esta conferencia, que como he dicho es la 7ª, está dedicada a Halper y Novak, dos mujeres claves en la colección de arte americano. La conferencia la va a impartir Alba Campo Rosillo. Alba está trabajando en el Museo Thyssen con una beca de la Terra Foundation para la difusión del arte estadounidense. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Delaware, donde ha escrito su tesis doctoral Arte e Industria, la retratística de George Peter Alexander Helay, 1830-1871. Alba ha desempeñado también labores de conservación, investigación, comisariado y educación en el Museo de Arte de Filadelfia, en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, en el Museo Winterthur, en el Museo de Arte de Delaware, en el Instituto Nacional del Legado Cultural de los Países Bajos y en el Instituto de Historia del Arte de los Países Bajos. Además, ha ejercido como profesora invitada en las universidades de Illinois y Delaware en Estados Unidos y en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Por último, ha recibido becas de investigación de la Galería Nacional de Arte y de la Galería Nacional del Retrato, ambas en Estados Unidos, y del Fondo Cultural Prins Bernhard de los Países Bajos, entre otros. Como ya he recordado en otras ocasiones, aparte de darle la bienvenida y agradecerle su colaboración en este ciclo, quiero recordar que para enviar sus preguntas lo deben hacer al correo electrónico preguntasdirecto@museothyssen.org. Y una advertencia que ya hice la semana pasada por un cambio que ha habido en la programación del ciclo. El martes que viene, martes 18 de mayo, estaba programada una conferencia de Marta Ruiz del Árbol. Esa conferencia se va a posponer al miércoles día 19, a la misma hora, a las 7 de la tarde. Y ya cedo la palabra a Alba para que nos cuente la importancia que tuvieron estas dos mujeres en el coleccionismo del Barón Thyssen. Muchas gracias y Alba, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias, Juan Ángel, por tu introducción. Y bueno, como acabas de decir, me llamo Alba Campo Rosillo, soy la Terra Research Fellow en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Muchas gracias a todos los que me están viendo. La mayoría no me conocen, así que les cuento brevemente por qué estoy dando esta charla. Tengo una beca de investigación de una duración de 2 años para estudiar la colección de arte estadounidense. Dentro de este periodo voy a asistir en la organización de una exposición sobre dicha colección. Voy a contribuir en la redacción del catálogo y voy a participar en múltiples actividades para la difusión del conocimiento sobre el arte estadounidense. Es por eso que hoy doy esta presentación. Lo que en breve voy a compartir con ustedes es el fruto de mis investigaciones desde que me incorporé al museo en enero de este año 2021. La charla se titula Halpert y Novak, dos mujeres clave en la colección de arte americano. Y en ella les voy a hablar de estas dos figuras visionarias que yo presento como pioneras en sus campos. Edith Gregor Halpert dentro del ámbito comercial y Barbara Novak en el académico. Informaron la formación de la colección de arte estadounidense que tenemos en el Museo Thyssen-Bornemisza hoy. Esta colección es estelar y sin igual, tanto por la alta calidad de muchas de las obras como por la singularidad de que esta es posiblemente la mayor colección de arte estadounidense fuera de los Estados Unidos. Una aclaración que me gustaría hacer es que si bien en el título digo arte americano para entendernos, de aquí en adelante hablaré de arte estadounidense, puesto que América es un continente del cual los Estados Unidos son una parte integrante. Entremos pues a tema.
La colección de arte estadounidense del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza cuenta actualmente con 99 obras. En su momento de máxima expansión, la colección posiblemente rozase las 300 obras, algunas de las cuales se han vendido y unas 60 pertenecen a los diferentes miembros de la familia Thyssen-Bornemisza. La baronesa Thyssen-Bornemisza tiene 96 obras de la colección de arte estadounidense, muchas de las cuales están en préstamo en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La colección de arte estadounidense se inicia en el año 1963, cuando el barón Thyssen-Bornemisza compra la pintura Marrón y Plata de Jackson Pollock número 1, que tienen en pantalla, obra realizada en Nueva York en 1951. Esta incipiente colección se complementa 5 años más tarde con otra pintura perteneciente al mismo movimiento artístico del expresionismo abstracto, también conocido como Escuela de Nueva York. Esta segunda pintura es obra de Mark Tobey, se titula Ritmos de la Tierra y se realizó en 1961. De pronto, 5 años más tarde, en 1973, se produce un hecho insólito. El barón compra en solo un año 4 obras de arte estadounidense. No solo esto, sino que todas proceden del mismo origen, la colección Edith Gregor Halpert. Estas obras las adquiere el barón o bien en una venta por subasta, y cuyo catálogo pueden ver en la pantalla, o a través de intermediarios. Además de estas 4 obras, el barón continuará comprando obras procedentes de la colección Edith Halpert hasta reunir 15 de ellas en 10 años. Para entender la importancia de la colección Halpert y su significado para el barón, dedicaré la primera mitad de mi presentación a la figura de Edith Halpert y su visión del arte estadounidense. La otra gran particularidad es que el barón continúa comprando arte estadounidense a un ritmo bastante acelerado desde la subasta de la colección Halpert en 1973, pero las obras elegidas serán del siglo XX. Es con la celebración del bicentenario de los Estados Unidos en 1976, en la que se organizarán múltiples exposiciones de arte estadounidense, que el barón comenzará a prestar atención al arte del siglo XIX, pronto guiado por el ojo experto de la profesora en Historia del Arte, Barbara Novak. La doctora Novak participó en la organización de la exposición del Bicentenario en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, cuyo catálogo aparece en la imagen. Novak comenzará en 1982 a escribir catálogos de la colección de arte estadounidense y le dará su opinión al barón con respecto a compras de cuadros, ayudándole a formar una extensa colección de pinturas de paisaje del siglo XIX. Hablaré de Barbara Novak en la segunda mitad de la presentación. Esta presentación tocará 3 aspectos clave de la actividad de Halpert y Novak: sus definiciones de lo que constituye el arte estadounidense, su conexión con el pasado y una exposición canónica. Edith Gregor Halpert. Halpert nació en 1900 en Odessa, una ciudad que entonces formaba parte de Rusia y hoy de Ucrania. En 1905 fallece su padre y, huyendo de las purgas antijudías, Halpert emigra con su familia en 1906 a Nueva York. Con 16 años comienza a estudiar Bellas Artes en la Academia Nacional del Diseño y continuará estudiando dibujo y pintura en varias otras academias. Inicia también su carrera profesional meteórica, trabajando en varios grandes almacenes en el área de administración hasta convertirse en experta en eficiencia en Cohen & Goldman. Con 21 años, entra a trabajar en el banco de inversión S. Strauss & Co. como directora de correspondencia, y antes de cumplir 25 años se convierte en miembro de la junta directiva de la empresa. Ya les había advertido del carácter meteórico de su carrera. Halpert fue precoz en todo y constantemente se avanzó a su tiempo. Aquí comenzamos a ver ya coincidencia con el barón Thyssen-Bornemisza en esa visión pionera. Edith Halpert pasa un año entero en París en 1925, en donde visita a artistas y galeristas. En el transcurso de ese año, se dedica a investigar el mercado del arte francés en cifras.
ella narra en una entrevista que se le realizó en 1963 que se fue a la oficina de policía en París, en donde se hacían los carnés de identidad, y allí preguntó cuántos ciudadanos parisinos estaban registrados como artistas, de dónde procedían, etc. Gracias a esto, estableció lo siguiente. Ojo al dato. En 1925 vivían solo en París 65.000 artistas registrados como tales. La Escuela de París, definida entre los años 1907 y 1925, se componía de 2 parisinos, una mayoría de miembros procedentes de las provincias y múltiples artistas extranjeros, españoles, italianos, ingleses, estadounidenses, rusos, etc. Armada con estas estadísticas, Halpert regresó a Nueva York en 1926 y un año más tarde fundó su galería, Downtown. ¿Por qué es significativa esta investigación de estadísticas que Halpert realiza en París? Porque va a informar su manera de entender y definir el arte estadounidense. Primero veamos por qué se inclina a especializarse en la venta de arte estadounidense en 1927. Oportunidad. Exacto, el verano antes de decidir abrir una galería de arte lo pasa en una colonia de artistas en Maine, como pueden ver en la imagen, y se da cuenta de la cantidad de artistas en activo que existen y que venden poco o nada. Ella conoce a muchos de estos artistas personalmente de las clases de dibujo y pintura que había tomado desde 1916. Cuando abre la galería, lo hace en Greenwich Village, en el barrio en el que viven los artistas, para estar cerca de ellos. Básicamente, su cartera de artistas se compone de creadores jóvenes con escasos recursos y ganas de prosperar. Ella instituirá un negocio del arte en el que unos precios democráticos, métodos de pago a plazos y la presencia de los artistas de manera regular en la galería atraerán a una clientela muy diversa. Parte del éxito de su negocio se debe a que ella define el arte que vende como estadounidense, cuando solo otras 5 galerías se especializaban en esta escuela. Ella informará la recepción del arte que vende con los escritos que difunde en panfletos publicitarios y artículos en la prensa. En 1935, ella escribe: «En esta exposición no hay tema central, ni connotación social, ni precepto común, ni idea popular. La exposición simplemente enfatiza la calidad como el nexo, presentando un estándar en el arte contemporáneo estadounidense, el individualismo de la expresión, la diversidad del enfoque, la variedad de la técnica, distinguen la personalidad y cada artista en relación con la de los otros. Solo 2 artistas son neoyorquinos nativos. La mayoría son de otras partes del país y 4 nacieron en el extranjero. Su larga estancia en Nueva York, nuestro Centro Nacional del Arte y el estudio detenido de todas las grandes tradiciones artísticas han creado un lenguaje universal amplio, en vez de una expresión de provincianismo limitado. Los artistas viven la vida de los Estados Unidos y en la obra mostrada reflejan el espíritu estadounidense de hoy». Veamos, pues, sobre qué tipo de obras artísticas está hablando Halpert cuando escribía estas palabras. Edith Halpert comenzó exponiendo obra de Max Weber, Stuart Davis, Charles Schiller y Ben Shahn, entre otros. Las obras que mostraré a continuación pertenecen todas a la colección permanente del Museo Thyssen-Bornemisza, de aquí en adelante mencionado solo por sus siglas en las imágenes. Max Weber, un artista judío nacido en Polonia en 1881, estaba claramente influido por el cubismo en la década de los años 1910. La obra que tenemos en la colección permanente del museo muestra su interpretación de la estación de tren neoyorquina Grand Central. La imagen, diseccionada en facetas al estilo cubista, transmite también una sensación de ritmo mecánico, con la repetición de formas angulares en la sección inferior del cuadro. Stuart Davis nació en Filadelfia en 1892, se especializó en pintar imágenes de la vida cotidiana con la idea de reconciliar arte abstracto con el marxismo y la sociedad moderna industrial. En su cuadro Suite Caporal, a la derecha, Davis utiliza la marca de tabaco que ha plasmado como título del mismo y juega con las imágenes del envoltorio, dándoles un toque geometrizante y abstracto. El gorro rojo, la fuente de texto, etc.
para proporcionar una visión de la cultura comercial estadounidense. Otros dos artistas que Halpert representó desde el inicio de la galería fueron Charles Schiller y Ben Shahn. Schiller, a la izquierda, nacido en Filadelfia en 1883, fue un artista representante del precisionismo, también llamado realismo cubista, un movimiento artístico desarrollado en los Estados Unidos de los años 20. Los precisionistas aglutinaron la composición cubista con la estética futurista, aplicada a una iconografía inspirada en los ambientes rurales e industriales norteamericanos y plasmada con gran detallismo y precisión, como vemos en la obra Cañones en la pantalla. Aunque la obra que muestro es tardía, los paisajes que pintaba ya en los años 20 guardan un gran parecido. Ben Shahn, a la derecha, judío y nacido en Lituania en 1898, se caracterizó por una obra de temática más social y por sus puntos de vista políticos de izquierda. En Obreros franceses, Shahn recogía una imagen de una huelga en la que los trabajadores protestaban contra el gobierno colaboracionista de Vichy, que ponía al proletariado galo a disposición de la industria bélica nazi. Los cuatro artistas que acabamos de ver representaban una producción de estilo y temáticas muy diferentes. No solo eso, ellos tenían perfiles muy diferentes también, siendo que dos de ellos eran judíos procedentes de Europa del Este y dos provenían de Filadelfia. Y digo esto para darle consistencia a la definición de arte estadounidense que Halpert propuso desde el principio, un arte individualista de lenguaje universal. Esta idea da una clave de por qué la visión de Halpert atrajo tanto al barón Thyssen-Bornemisza. Nacido en los Países Bajos, con ciudadanía suiza, residencia en Mónaco, título nobiliario húngaro y fortuna alemana. Este personificaba un individuo cosmopolita y global. El barón, además, compró varios negocios en los Estados Unidos en la década de los años 70, lo que hizo que su presencia en el país fuera regular. Y se puede considerar que su interés por el arte estadounidense también era el resultado de esa búsqueda de la oportunidad que había movido a Halpert. Continuando con el espíritu universal, esta obra es una parte del ciclo de 16 paneles titulado Migración, que el artista afroamericano Jacob Lawrence, nacido en Nueva Jersey en 1913, pintó entre 1940 y 1941. Este ciclo cubría el movimiento migratorio de la población afroamericana del sur hacia las ciudades del norte, buscando un futuro y trato mejores. Halpert fue la primera galerista en mostrar el ciclo en una exposición individual y le dio amplia publicidad con reportaje en la prensa ilustrada. Desde 1941, Halpert continuaría representando artistas afroamericanos, siendo que en el país reinaría la ley segregacionista hasta 1968. Otro artista afroamericano que Edith Halpert representó fue Romare Bearden, nacido en Carolina del Norte en 1914, cuya obra posee el museo. En la imagen vemos una escena que muestra la vida rural que Bearden conoció en su área natal y que él romantizaría durante su etapa madura de vida en la ciudad de Nueva York, a la que emigró en el fenómeno que nos mostraba Lawrence, buscando oportunidades y un trato digno. Con esto vemos cómo artistas que se consideraban universales y transgresores vienen a integrar la colección de arte del barón, siguiendo un espíritu moderno y cosmopolita. La conexión con el pasado, primitivismo. En este segundo subapartado quiero destacar la importancia que tenía el arte del pasado para legitimar el arte del presente. Esta idea no es para nada nueva, pero la conexión con lo primitivo estadounidense que busca Halpert sí que lo fue. A finales de los años 20 había un interés creciente por la producción de objetos artísticos y decorativos por parte de artesanos sin formación académica, cuya producción mostraba un estilo propio que se podría describir como naïf. En la pantalla podemos ver la obra de Edward Hicks, un artista cuáquero nacido en Pensilvania en 1780 y que pintó múltiples versiones de esta pintura. Su cuadro recrea de manera idealizada el pacto entre los colonos británicos y los indígenas de la zona de Pensilvania.
Este tipo de obra se revalorizó en la década de los 20 en un movimiento de búsqueda de raíces culturales. Así que Halpert vendería tanto arte folclórico que acabó abriendo una galería solamente dedicada a este producto. Abbey Aldrich Rockefeller no solo le compró esta obra a Halpert, sino otros cientos de obras que luego repartiría entre múltiples museos. El gusto por el primitivismo estaba en boga en Europa ya desde finales del siglo XIX, con artistas como Paul Gauguin, también representado en esta colección, que buscaban una fuente de inspiración menos académica y que expresase más energía. Durante el año que Halpert pasó en París, entre 1925 y 1926, ella conoció a varios artistas y visitó los museos etnológicos, apreciando el impacto que las culturas no occidentales estaban causando en la producción contemporánea. Pero Halpert fue de nuevo la visionaria que vio en el primitivismo estadounidense un filón comercial a explotar. La manera en cómo Halpert conectó la obra de artistas contemporáneos con el pasado fue ensalzando el carácter abstracto, rudo de sus composiciones y bautizando a los artistas decimonónicos ancestros. Dichos ancestros eran para ella los ascendientes directos de los artistas contemporáneos que ella representaba. En la pantalla he creado una estrategia que utilizó Halpert en su exposición Paisajes estadounidenses de 1928, donde colgó una obra prestada del consagrado artista Winslow Homer en el centro. Aquí. Junto con dos obras en venta de artistas que ella representaba. Como veis, la obra de Marin, aquí a la izquierda, y Winslow Homer, forma parte de la colección permanente del museo. La muestra causó furor por el atrevimiento de la galerista en proponer semejante combinación. Gracias a la yuxtaposición de las pinturas, la galerista realzó la modernidad de los tres artistas. Con esta idea de los ancestros, Halpert identificó un pintor de bodegones de finales del siglo XIX que estaba totalmente olvidado, William Michael Harnett, un artista de origen irlandés nacido en 1848 que ganó fama por sus escenas de ocio masculino, a menudo punteadas por utensilios para fumar tabaco, como la imagen. La obra en pantalla es de la colección permanente y muestra una escena que pudiera haber influido a un artista como Stuart Davis, tanto en la temática como en el esquema compositivo. Es importante remarcar que junto con la obra de Harnett, ella ayudó a redescubrir también la producción de su discípulo John Frederick Peto. Nacido en Filadelfia en 1854, Peto se especializó en composiciones similares a la de su maestro, como vemos en la pantalla, con dos obras en la colección permanente. Como esta imagen indica, el barón compartía los gustos de Edith Halpert y coleccionó también la obra de estos dos artistas, así como de muchos otros, como veremos en el tercer subapartado. Y llega el apartado de la gran exposición, la subasta de 1973. He elegido la subasta póstuma de 1973 como la gran exposición de Edith Halpert, que entonces se reveló puesto que fue entonces que se reveló la vasta colección que poseía como producto comercial, así como el nivel de la misma para el público de la época. Además de que el barón asistió y le fascinó lo que vio. No obstante, es algo injusto que elija como mayor exposición una que ella no organizó, puesto que, como ya he ido apuntando, ella organizó muchas y muy rompedoras muestras. Veamos, pues, qué se ofreció en la subasta de 1973. De esta subasta, el barón compró 4 obras: Abstracción, Resplandor 1, de George O'Keeffe, y 3 obras de Charles Schiller, de claro corte precisionista, como podemos ver en la imagen. Es interesante que aparezca la obra de George O'Keeffe aquí, porque Halpert no logró el permiso del artista para representarla comercialmente hasta 1950, aunque la cortejó desde sus inicios como galerista en 1927. Esto se debe a que Alfred Stieglitz fuera el marido y galerista de George O'Keeffe y que él controlase la gestión de su obra. Halpert logró préstamos para exposiciones e incluso la oportunidad de vender obra de sus artistas de vez en cuando,
hasta que Stieglitz murió en 1946 y estos artistas progresivamente fueron todos a ser representados por Edith Halpert. Otro artista dentro de la esfera de Stieglitz que Halpert heredó y que el barón compró en los años siguientes es Charles Demuth. Nacido en Pensilvania en 1883, Demuth fue miembro del movimiento precisionista y ganó renombre con los retratos simbólicos de su círculo de amigos. Además de la obra de Demuth, el barón compró 2 obras más de la colección Edith Halpert a galerías que procedían de la subasta. La obra de Demuth la adquirió en 1973, poco después de la venta en subasta, y la de Sean E. Davis en 1977. Que el barón comprase 7 obras de arte entre 1973 y 1977 que procedían directamente de la colección Edith Halpert se podría considerar coincidencia. Quizás consideraba que había un hueco en su colección de obra estadounidense de principios a mediados del siglo XX y que con su compra rellenase un hueco. Además, comprando la obra de O'Keeffe y Demuth, el barón se aseguraba el doble pedigrí de las mismas. Estas eran las creaciones de artistas primero representados por Alfred Stieglitz, gran artista y galerista que ayudó a crear el canon de arte estadounidense de la época, y más tarde por Edith Halpert, la otra gran visionaria del arte estadounidense. Pero con lo que voy a mostrar a continuación, se verá claro que de casualidad hubo poco en estas compras. Desde 1973 hasta el final de su vida en 2002, el barón compró un total de 15 obras en 10 años. Y todas procedían de la colección Edith Halpert, como vemos aquí en pantalla. Cabe matizar que las 8 pinturas que he añadido desde la imagen anterior no fueron ofrecidas en la subasta de 1973, sino que las fue comprando el barón a diferentes galeristas cuando las obras salían a la venta desde otras colecciones privadas. Entre ellas vemos la pintura Mirlo de Arthur Duff de 1942, el tema musical número 2 de Marsden Harley de 1912, el bajo Manhattan de John Marin de 1923, 2 pinturas de George O'Keeffe, Concha y viejo tablón de madera del 26 y Desde las llanuras del 54, otras 2 obras de Ben Shon, Obreros franceses del 42 y Parque de atracciones del 46, y por último una obra de Charles Schiller, Viento, mar y vela, de 1948. Pero por si aún no ha quedado claro el impacto que la colección de Edith Halpert causó en el barón, voy a mostrar varias páginas del catálogo de la venta en subasta con sus anotaciones a mano. Que el barón tomara notas en un catálogo de subasta es algo común que hemos visto en otras charlas de este ciclo de conferencias. Pero quiero alertarlos de la intensidad de las notas en este catálogo. Prepárense. Ya en la portada, escribió 32 a 35 en el margen superior. Siguiendo la dirección de las agujas del reloj, en la esquina inferior derecha, escribió comprados y los números de las 4 obras adquiridas en la subasta. Debajo especificó que los cuadros serían enviados a los Países Bajos. En la esquina opuesta escribió Escuela Estadounidense y debajo Ford. Cabe añadir que Henry Ford era su gran amigo y otro gran coleccionista de arte. Y finalmente, en el margen izquierdo se lee Giuseppe Casanova. En estas 2 imágenes se ve el rigor y la pasión con la que el barón siguió la venta, apuntando el precio estimado de las obras que le interesaban y el precio final. Aún más fascinante que ver su seguimiento de la venta es contemplar las obras que marcó dentro del catálogo como favoritas pero que se le escaparon y comprobar que con los años fue adquiriendo obras similares del mismo artista. Este es el caso del cuadro de John Frederick Peto. El barón no compró Lincoln y la estrella de David en 1973, pero adquirió Tom's River en 1980, en donde vemos que se trata de nuevo de un retrato que incluye una estrella de David en la composición. Otro ejemplo se ve en la pintura de flores de Charles Demuth, en donde el barón marcó 2 cuadros, no los adquirió, pero años más tarde, en 1981, acabó comprando una pintura de flores del artista. Como estos 2 casos, hay varios más en el catálogo.
La idea principal que este catálogo ofrece es que el Barón utilizó el listado de artistas y de obras para formar su colección de arte estadounidense del siglo XX. Esta es una idea que ya había avanzado anteriormente el director artístico del museo, Guillermo Solana. Lo que yo buscaba obtener con esta primera mitad de la presentación, dedicada a Edith Halpert, era entender la conexión entre la figura de Halpert y su colección con el Barón y su colección. En la imagen se ve el listado de artistas y sus obras en venta en la subasta de Edith Halpert del 73 y marcados con un óvalo rojo están los artistas que se hallan actualmente representados en la colección Thyssen-Bornemisza. Y en la pantalla de nuevo las 15 obras procedentes de la colección Edith Halpert que el Barón adquirió. Edith Halpert y el Barón fueron dos personas emprendedoras, pioneras y cosmopolitas, y que buscaban la oportunidad. Con esta imagen vemos cómo estas dos figuras, una mujer galerista y un hombre de negocios y coleccionista de arte, han acabado unidas de manera indeleble en la colección permanente del Museo Thyssen-Bornemisza. Barbara Novak. Nacida en Nueva York en 1928, creció pintando y tomando clases de pintura. Cuando llegó a la universidad en Barnard, se dio cuenta de que no ofrecían clases de pintura, pero sí de historia del arte, así que se convirtió en historiadora del arte. Y realmente llegó a convertirse en una de las historiadoras estadounidenses más celebradas. Novak ha escrito 3 libros clave para entender la cultura y el arte estadounidense y además obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard. En 1958 comenzó a dar clase en la Universidad de Barnard y se jubiló en 1998, después de haber colaborado en la organización de varias exposiciones y haber servido en múltiples museos como patrono y consejera. Definición de arte estadounidense, proyecto de identidad nacional. Para el tema que nos incumbe hoy, es interesante tener en cuenta varios fragmentos de su vida que narró en una serie de entrevistas que le realizaron en 2013. En ellas, cuenta que se marchó a Bélgica durante sus estudios de doctorado para investigar la obra de un artista flamenco, pero que una vez allí se dio cuenta de que había poca obra que estudiar. Además, cuando hablaba del arte estadounidense, en Europa se expresaba desprecio por esta escuela artística. Novak decidió cambiar de especialidad y examinar el arte de su país natal. En sus propias palabras, y pensé que era una tarea académica que valía más la pena el dedicarse a un campo que necesitaba trabajo. Además, sentí que era nuestro. No es que pensara que era el arte más maravilloso del mundo, pero pensé que era tremendamente interesante. La frase «sentí que era nuestro» resuena de entrada con la fascinación por el arte estadounidense del Barón. En el catálogo de su colección de arte estadounidense, preparado para una exposición itinerante a principios de los 80, el Barón decía: «Siento una gran atracción hacia los artistas norteamericanos, quizás porque soy un cuarto americano». Como mi compañera la conservadora Marta Ruiz del Árbol nos cuenta en su artículo de la revista Ventanas que publica el museo, el Barón tenía una conexión familiar con los Estados Unidos, puesto que su abuela materna, Matilde Louise Price, provenía de Delaware. Es posible que no tuviera mucho contacto con ella en su infancia y que esa conexión fuera idealizada en su mente, pero el hecho es que él se consideraba en parte estadounidense. Además, y como menciona también Marta en este artículo, el Barón creció leyendo los libros sobre Winnetou, personaje ficcional creado por el escritor germano Karl May. En estos libros se narraban las aventuras de Winnetou en el lejano oeste de la Compañía de los Indios Norteamericanos, una imagen que posiblemente contribuyera a aumentar la fascinación del Barón por la cultura estadounidense. Una vez vista esta conexión que ambos compartían con el país en un sentido identitario, vamos a ver cómo abordó Novak el estudio de dicho arte. Movida por un interés compartido por su generación de historiadores de arte estadounidenses formados en Harvard, Novak se centró en responder a la pregunta sobre qué era genuino en el arte estadounidense, qué lo definía en oposición al arte europeo. Esto se entiende puesto que Novak y sus compañeros de Harvard constituían la primera generación de historiadores
del arte que se tomaban en serio el estudio de la creación artística de los Estados Unidos. Un aspecto que preocupaba a esta generación era el de la calidad de las obras históricas estadounidenses en comparación con las creaciones europeas. Así que Novak y su generación se dedicarían a investigar los aspectos más teóricos, para dejar de lado el tema de la destreza artística. Novak desarrolló una teoría según la cual la pintura estadounidense tenía un sello distintivo. Ella identificó un estilo quietista en el arte estadounidense. Llegué al campo de estudio del arte estadounidense cuando todos pensaban que América iba sobre movimiento, solo acción, acción. Una nación en movimiento, movimiento en cada modo concebible e industrial. Yo sentí que el asunto era más profundo, que se trataba de silencio y reposo, y que eso se hallaba debajo de lo otro. Y eso es lo que me llevó al luminismo, como modo de encontrar ese reposo en el arte, y de encontrar cierto espíritu que yo sentía era el espíritu principal. Ante una obra como esta, que muy probablemente entrase en la colección por influencia de Novak, la académica identificaba las características principales del luminismo: un estilo lineal, comedido y conceptual. Las obras luministas eran casi siempre de disposición horizontal, con una organización casi matemática del espacio, en donde los planos se yuxtaponían para crear sensación de espacio. Para ella, dichas obras exhalaban atemporalidad. Lo bueno de leer la pintura de paisaje en términos abstractos, destacando los elementos estilísticos, es que dicha lectura se podía aplicar a otros géneros pictóricos. En efecto, Novak vio el carácter luminista en la pintura de bodegón, de género, costumbrista y en el retrato. En una pintura de retrato como esta, de John Singleton Copley, ella vería el mismo carácter lineal y la organización matemática del espacio. Por descontado, el quietismo de que la obra respira sería otro elemento clave en su examen de esta creación. Para Novak, el luminista era el modo dominante en la pintura estadounidense. Por supuesto que Novak reconocía que había otro modo en la pintura estadounidense: el estilo internacional y cosmopolita, en el que predominaba el tratamiento atmosférico y colorista, representado en la obra de pintores impresionistas como Child de Hassam en la imagen. En esta pintura se observan el trazo puntillista y la línea de fuga en diagonal tan típicos del impresionismo y que principalmente buscan expresar movimiento. Asimismo, la yuxtaposición de colores contrarios como el verde y el rojo crean una vibración cromática que añade a su vez vitalidad en la imagen resultante. Paremos un momento a reflexionar. ¿Qué tienen estas tres obras en común? Nada, si no es que han sido pintadas por artistas estadounidenses. Sin embargo, la teorización de Novak en cuestiones de estilo buscaba proporcionar una explicación total y holística de la cultura estadounidense desde el siglo XVIII hasta la década de los 80. Barbara Novak propuso ya esta teorización en su primer libro, Pintura estadounidense del siglo XIX, Realismo, Idealismo y la experiencia estadounidense, publicado en el 69, y la reafirmó de manera más sofisticada en su segundo libro, Naturaleza y Cultura, Paisaje y Pintura estadounidenses, 1825-1875, publicado en 1980. Este segundo libro se convirtió en un récord de ventas y ganó el premio como uno de los 10 mejores libros del año por el periódico The New York Times. Además, su libro se publicó en el momento justo en que el barón, guiado por su conservador del entonces Simón de Pury, estaba buscando un académico que le diera carga teórica a sus adquisiciones. Sus ideas, expresadas en Naturaleza y Cultura, le valieron a Novak el puesto de consejera no oficial de la colección de arte estadounidense Thyssen-Bornemisza, para la cual, y por influencia de Novak, el barón adquirió más de 70 pinturas de paisaje, con 30 de ellas representando la estética luminista. Solo 30 de ellas luminista. Por supuesto que también se adquirieron retratos coloniales. Además, Novak se erigió como la intérprete oficial de la colección Thyssen-Bornemisza.
En 1982 se le encargó que escribiese el catálogo de la exposición itinerante Pintura de paisaje decimonónica, selecciones de la colección Thyssen-Bornemisza, que está a la izquierda, y en 1986 se le encargó que supervisase el catálogo de la colección del arte estadounidense del siglo XIX, y ha supervisado varios catálogos más de la colección Thyssen-Bornemisza desde entonces. Conexión con el pasado, paisaje. Además de la pasión por la cultura estadounidense, Barbara Novak y el Barón compartían el gusto por la pintura de paisaje, género que Novak utilizó como elemento que vinculaba la pintura del siglo XX con la de los siglos anteriores. Así como Halpert había establecido una conexión entre los artistas contemporáneos que ella representaba y sus ancestros de estilo naïf, Novak anclaba la conexión entre los artistas del expresionismo abstracto de los años 50 con la obra estadounidense decimonónica alrededor del concepto de naturaleza. En la siguiente cita vemos cómo Novak entiende la naturaleza. Fue el escritor Henry James quien dijo que si rascas cualquier cosa en América, encuentras naturaleza. Creo que es verdad y que los americanos han estado siempre buscando algo tangible en este continente. Con esta sentencia nos pone de manifiesto que la naturaleza es la base de todo, de lo tangible, pero también de lo intangible. En la obra que tenemos en pantalla, Asher Brown Durant, nacido en Nueva Jersey en 1796, observamos un paisaje que nada tiene que ver con la pintura luminista. Sin embargo, Novak interpretará obras como esta de manera ideológica para, de nuevo, comprender la cultura estadounidense de manera global, aunque en el fondo es una visión sesgada desde su punto de vista. Ella entiende la llegada de los colonos a la costa este de los Estados Unidos en el siglo XVII como un momento en el que lo trascendental y lo pragmático hacen un pacto. Los colonos que buscaban libertad de culto y los que buscaban tierra donde prosperar acuerdan vivir en armonía y respetar mutuamente las dos motivaciones, lo pragmático y lo trascendental. Así que Durant, un artista que pasa horas estudiando la naturaleza con mirada científica, aprehendiendo lo tangible, pinta escenas de bosque como esta en las que aúna el impulso pragmático con lo trascendental. La americanidad de la pintura de paisaje, que ya hemos visto que puede existir bajo formas muy distintas, va más allá para Novak. Con su ojo formado de artista, Novak identifica el esquema compositivo ya usado desde el siglo XVII en Europa y que consiste en árboles enmarcando la escena a los lados, un cuerpo de agua en el centro y las montañas en la distancia. El carácter pastoral de tal esquema compositivo, sin embargo, presenta y refuerza para ella la idea desarrollada por los colonos europeos de que el continente americano era el nuevo Edén que Dios había entregado a la humanidad, ofreciéndole al ser humano una segunda oportunidad. Ella misma dice, en el catálogo de paisaje del 82, la naturaleza sublime primordial, donde los árboles imponentes y la luz solar filtrada crean una estructura similar a una catedral. En este desierto divino, donde no hay rastro del hombre, los árboles en descomposición no indican imperfección, sino más bien el ciclo de la vida, parte del gran esquema de control de Dios en la naturaleza. La luz y el agua, quieta, también representan atributos divinos de la naturaleza. Con esta cita se ve claramente cómo Novak interpreta la naturaleza en clave religiosa, puesto que así lo veían los artistas de la época. Irá más allá con esta idea, extrapolando la religiosidad expresada en esta obra y revelándola como una búsqueda de la trascendencia que movía sin duda a los artistas de pintura del expresionismo abstracto. En pantalla tenemos con la pintura de Jackson Pollock un claro ejemplo de la obra del expresionismo abstracto, practicada principalmente en los años 50. Los artistas del expresionismo abstracto tenían intereses trascendentales, especialmente basados en filosofías asiáticas, y creaban obras de gran tamaño que envolvieran al espectador en una experiencia mística. Además, bajo la aparente maraña de movimiento, Novak identificó
la calma y la quietud, con lo que Novak conecta la producción de estas dos obras producidas con un siglo de diferencia. El Barón llegó a adquirir cerca de una veintena de obras pintadas en el marco del expresionismo abstracto, representadas por una docena de ellas en la colección permanente del museo. Si bien 4 de estas pinturas fueron compradas antes de 1976, el hecho de que el resto vinieran a la colección durante o después de 1976 es significativo. Y la sección 3, Gran Exposición, el centenario en Estados Unidos de 1976. Como avanzaba al inicio de esta presentación, en 1976 se celebró el bicentenario de la Declaración de la Independencia en los Estados Unidos como país. Fue una celebración que se organizó con pompa durante años y que tuvo lugar en todas las poblaciones del país. Varios museos aprovecharon para crear exposiciones que hicieran repaso de la producción artística de los últimos 200 años. En la imagen vemos los distintos catálogos de dichas exposiciones con perspectivas muy distintas sobre lo que constituía el arte estadounidense. El Barón viajaba a menudo a los Estados Unidos y visitó las exposiciones aquí recogidas, pues los catálogos pertenecen a su colección de libros. En la pantalla vemos la portada del catálogo de la exposición en el Museo de Arte Moderno en la que participó Novak. El cuadro elegido para la portada habla por sí solo. Una pintura de paisaje que muestra las cataratas del Niágara, la escena de naturaleza sublime por antonomasia de los Estados Unidos, donde la grandeza divina se revela en todo su esplendor. ¿Qué les parece el título de la exposición? El paisaje natural, el paraíso natural. Eso suena bastante parecido a la idea de los Estados Unidos como Nuevo Edén. La nota de prensa de la exposición hablaba de cómo los artistas de la generación del expresionismo abstracto buscaban una naturaleza primordial y mística, y terminaba con la cita de Jackson Pollock: "Yo soy naturaleza". El artículo principal del catálogo de dicha exposición va a realizar un estudio de 2 siglos de pintura estadounidense, donde, al estilo de Novak, se buscará establecer una síntesis de principios universales. La presencia de la luz en un mundo primordial que antecede al orden será uno de los principios, que se ilustrará mostrando una al lado de otro la obra de un artista de principios del siglo XX, de un artista decimonónico y de artistas del movimiento del expresionismo abstracto. También se hablará de las fuerzas desatadas de la naturaleza, un tema de corte romántico que estos 3 artistas han intentado capturar. En la imagen se ven la obra de Marsden Harsley, John Marin y Jackson Pollock, todos presentes en la colección permanente. Asimismo, se resaltará la sensación de apertura que se respira en las obras inspiradas por los vastos espacios del paisaje estadounidense. Esta idea se ilustra con las pinturas de 3 artistas del siglo XIX, Martin Heath, Sanford Gifford y Albert Bierstadt, todos ellos también representados en la colección del museo. Por último, se destacarán el misterio y la quietud, que se demuestran con obra de Edward Hopper y Fitzhugh Lane, también presentes en la colección permanente. ¿Cuál es la conclusión que el lector del catálogo obtendría al leer estas páginas? Que el arte estadounidense contenía todos los estilos y principios en sí, caótico y lineal, ruidoso y silencioso. Barbara Novak aparecía al final del catálogo con una selección de textos que proveían la carga teórica del catálogo y de las ideas expresadas en él, escenificando ya en el catálogo la función de intérprete de las obras que realizaría para el Barón. Su función extraoficial, la de aconsejar sobre las compras, creo ha quedado demostrada con las cifras que he mencionado de pinturas del siglo XIX y XX que compró a raíz de su encuentro, muchas de las cuales representan la escuela luminista, y de pinturas del XX con obras de la escuela del expresionismo abstracto. Que sus ideas tengan hoy mayor o menor validez no quita que fueran fundacionales en la creación de la colección, una colección a la vez universal y diversa y genuinamente estadounidense.
Espero que con esta presentación les haya podido transmitir el origen y desarrollo de la colección de arte estadounidense del barón Thyssen-Bornemisza, así como las ideas y teorías tan interesantes de estas dos mujeres clave, Edith Gregor Halpert y Barbara Novak. Los esperamos en el museo. Gracias. Muchas gracias, Alba, por tu conferencia, estupenda conferencia, con muchos datos nuevos y unas relaciones entre las trayectorias de Halpert y Novak con el varón que son muy interesantes. A mí particularmente me ha interesado mucho esa mezcla que has establecido, ese interés que tenían las dos por vincular el arte del siglo XX con el arte del siglo XIX y cómo eso pudo calar también en la manera coleccionista del varón. Todos sabemos que el varón no fue un coleccionista de un solo estilo, sino que coleccionaba a la vez arte antiguo, los maestros antiguos, también coleccionaba arte moderno como el expresionismo abstracto, como el expresionismo alemán y otros movimientos, el cubismo, el futurismo, etc. Y tal vez ese interés que de ambas figuras, tanto Halpert como Novak, por vincular estas dos tradiciones, es un poco también lo que se refleja en la manera coleccionista del varón, en cierto modo. No sé qué es lo que te parece a ti. A ver, aquí estamos. Gracias, Juan Ángel, por tu comentario. Sí, desde luego tiene mucho sentido el que esas ideas calaran, las ideas de Halpert y Novak calaran en el varón, porque, bueno, él, como hemos oído en las otras charlas, comienza a coleccionar, de hecho comienza a comprar de nuevo la colección de su padre y luego pues él la continúa y era arte antiguo y poco a poco va avanzando hacia el arte moderno, pero creo que es una idea muy válida esto que busque la continuidad, que busque esta cohesión entre la colección que medio hereda de su padre y la que él está formando, que es la de arte moderno propiamente del siglo XX. Sí, tiene mucha lógica, estoy muy de acuerdo en que ya había, digamos que se podría intuir cuando estas mujeres estaban formulando sus ideas que al varón pues le encajaría, ¿no? por esto que hemos dicho. Hay otra idea que me parece interesante y ahora me voy a referir te voy a leer algunas de las preguntas que nos van llegando. Es la religiosidad que has comentado, que está muy presente en la obra de Barbara Novak y en su interpretación del paisajismo americano del siglo XIX y que en cierto modo también fue fundamental en el pensamiento o en la vida del varón Thyssen-Bornemisza y cómo el paisaje, que fue el género preferido del varón, un poco iba a sintetizar estas ideas de religiosidad que están presentes tanto en Barbara Novak como en el paisajismo del siglo XIX. Esa búsqueda del Edén y también ese interés, yo creo que en el varón hay como un interés por una trascendencia, no solamente religiosa, sino también de él como coleccionista, que yo creo que tiene un poco reflejo en la adquisición de estas obras y en el interés, sobre todo en la época final de coleccionismo, de su carrera coleccionista, por el paisajismo del siglo XIX americano. Perdón, ¿has dicho que había alguna pregunta sobre el tema? Sí. Okay. La pregunta, me dicen, ante todo, muchas gracias al museo y a Alba por la conferencia, por tu conferencia muy completa. Aparte del Thyssen, ¿qué otro museo recomendarías visitar en Europa o en Estados Unidos con una colección generosa de la Escuela del Río Hudson? Okay. Gracias. Vale, perdón, es que pensaba que la pregunta era sobre el mismo tema. Okay. La religiosidad sí es, digamos, fundamental en la cultura estadounidense. El tema, la idea de ser
el pueblo elegido, la idea de que pues, este paisaje salvaje y muy fructífero está ahí puesto para el goce del hombre, esta idea de, bueno, para los colonos, está todo ahí para llegar y explotarlo. Es una idea que se repite de manera común en la literatura bueno, desde que se inicia la colonización en el 17 hasta pues, casi hasta la actualidad, ¿no? Ahora por suerte se está revisando todo esto. Pero sí, entonces yo creo que tiene mucho sentido que también el arte estadounidense se entienda a partir de este foco, ¿no? Porque los creadores del arte tenían estas ideas y pintaban la naturaleza realmente buscando una expresión de esa trascendencia del Dios en todo, pues igual que podía ser como veían los indios nativos también la presencia divina en los árboles, en las plantas, en el agua, pues es algo que de alguna manera se contagia también en la cultura estadounidense bajo otra forma. Nunca se dirá que es el mismo tipo de creencia, pero yo creo que sí, que influye mucho, ¿no? Las creencias de los indígenas y luego estas ideas del pueblo elegido, de la nueva tierra, el nuevo Edén. Como museo completo de colección, o sea, sería la idea de un museo que tenga una colección enciclopédica de arte estadounidense. Colección generosa, dice. Ya, colección generosa. Bueno, hay muchas. Por ejemplo, en Nueva York, que es supongo la ciudad en la que todos pensamos cuando pensamos en los Estados Unidos, pues tenemos el Museo Metropolitan de Nueva York, tenemos el Museo Brooklyn, los dos con colecciones enciclopédicas y realmente las obras de arte estadounidense son de una calidad espectacular y además cubren todo el periodo y ahora con mucho énfasis están además coleccionando y mostrando también la obra de artistas indígenas hasta hace demasiado poco tiempo que había sido ignorada y también se está dando más énfasis a la obra de los artistas afroamericanos. O sea que es un buen momento para ir y ver esta diversidad de la que hablaba Edith Halpert puesta en práctica. Muchas gracias por tu contestación. Respecto a esto último que señalas, el Barón también coleccionó en algunas ocasiones artistas que no eran tanto del mainstream, sino artistas como Agostino Brunías, que era un artista que ahora se está recuperando. Ha habido exposiciones en el Museo de Brooklyn, precisamente, que has citado. Y luego también a mí me sorprende, en cierto modo, siempre me ha sorprendido, pero que también desde el punto de vista de la labor que desarrolló Edith Halpert tiene mucho sentido la presencia en la colección de artistas como Romare Verden o como Benson, ¿no? En ese sentido. ¿Hay algún otro caso en la colección de artistas que ahora se están... El caso de Romare Verden es un artista que ahora tal vez está más de moda o que le prestamos más atención un poco también por el problema problemas raciales afroamericanos. El Barón, en cierto modo, ya parece que en algunas obras tenía este tipo de conciencia. En efecto, es bastante insólito que en los años 80 un europeo tenga una obra de Romare Verden, como es el caso del Barón. Entonces, pues sí, es algo singular, igual que la obra de Ben-Shon, que es un artista judío, pero bueno, hemos visto que no era Ben-Shon el único y creo que se puede entender siendo que Edith Halpert era una inmigrante judía que había huido de las purgas en Rusia de los judíos, entonces ella será la persona que abrace la diversidad de manera más abierta. De hecho, su asistente durante casi todo el tiempo en el que tuvo la galería
fue una persona afroamericana y ella dejó muy claro que si alguien tenía un problema con ello, pues que no eran bienvenidos en la galería. O sea, tenía sus principios como inmigrante que había huido de una situación de rechazo por su identidad judía, y entonces pues eso ella lo hizo su filosofía de vida, tanto con la gente con la que trataba como con los artistas que ella representaba. Y bueno, el hecho de que entren a formar parte de la colección del Barón, yo creo que demuestra pues esta actitud abierta y este espíritu cosmopolita y universal que tenía el Barón. Así que de nuevo se lo perfila como una figura pionera en este sentido. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Alba, por tu conferencia estupenda, que desde luego abre muchas preguntas y muchos posibles caminos de investigación sobre la colección, y que posiblemente veremos reflejada en la exposición que estáis preparando para diciembre, tanto tú como Paloma Larcó, como las otras conservadoras del Museo de Pintura Moderna, Marta Ruiz del Árbol y Clara Marcellán. En concreto, Marta Ruiz del Árbol va a ser la conservadora que va a impartir la próxima conferencia del día 19 de mayo. Como he dicho anteriormente, no va a ser como se había pensado, como se había difundido originalmente el día 18, los martes, como venimos haciendo, porque el próximo martes coincide con el Día de los Museos y hay otras actividades programadas, sino que será el miércoles día 19 a las 7 de la tarde, cuando Marta nos hablará, en este caso, de un coleccionista al otro lado del telón de acero. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y hasta el próximo miércoles.